día vengo a mostrarles el diseño e implementación de un autómata finito determinista, AFD, que reconoce dos tipos de cadenas: identificadores válidos, similares a los que usamos en lenguajes de programación, y números, tanto enteros como decimales. También les mostraré la implementación en cómo fue eh, montado en el lenguaje de programación Java usando el IDE de NetBeans, y probaremos algunos ejemplos para verificar su funcionamiento. Em, Como parte inicial, tuvimos que eh, realizar el diseño de un AFD, y vamos a empezar definiendo qué es un AFD. Un AFD es una máquina que procesa cadenas de caracteres por carácter, cambiando de estado según las reglas específicas. Y está formado por un estado inicial, estados intermedios, estados de aceptación y reglas de transición. Y si al final de la cadena termina en un estado de aceptación, entonces la cadena es válida. Em, los lenguajes que vamos a reconocer, en este caso serían identificadores que empiezan con letras, y luego pueden tener letras, dígitos o guiones bajos. Por ejemplo, de identificadores válidos podría ser una letra, que en este caso podemos poner de ejemplo una X, o también una cadena con letras acompañado de números. Y en este caso también una cadena de letras con un guión bajo seguidamente de números. Eso serían ejemplos válidos. Ejemplos que no serían válidos, por ejemplo, que comiencen con un número, que coloquemos un 1 y luego seguidamente de una cadena de caracteres. Eso sería inválido. O también que empiece con el guión bajo, por ejemplo, que esté guión bajo antes de las letras, eso sería inválido. Y también que si la cadena tiene un carácter no válido, como un signo de interrogación, un símbolo de dólar, eh, algo que no esté dentro definido. Eh, en la parte de los números, leerá enteros, solo dígitos, pueden ser de uno, 2, 3 dígitos o más. Un ejemplo sería que coloquemos un cero, tendría que ser válido. Y también eh, leerá decimales, que deben tener dígitos antes y después del punto. Por ejemplo, 1.1, 0.5, eso sería eh, válido. Un ejemplo inválido de número sería que empiece con el punto decimal, que no tenga un número antes del punto. También uno inválido sería que solo se coloque un número, un punto y ya no se siga otro número, eso sería algo inválido. O también que tenga un número y doble punto, puede ser un error de ingreso de la cadena, lo tomaría como inválido, pero solo debe ir un punto de por medio. Eh, el diagrama de estados, que en este punto se los voy a mostrar, es como quedaría de esta forma. Los estados, el estado inicial, que sería representado por Q0, identificadores válidos, que sería Q1, Q2 serían nuestros números enteros, Q3 es donde lee el punto esperando la parte decimal, Q4 sería el número decimal válido, y el estado de error. El estado de error es si se ingresa algo que no cumple con estas condiciones. Las transiciones claves, como podemos ver en el diagrama, de Q0 a Q1, si es una letra. Por ejemplo acá, si es una letra. De Q1 hacia Q1, si es letra, número o guión bajo. De Q0 a Q2,
si es un dígito. De Q2 a Q2 si es un dígito. De Q2 a Q3 si es un punto. Y de Q3 hacia Q4 si es un dígito también, ¿verdad? Los estados de aceptación tendrían que ser Q1, Q2 y Q4. Este sería el diagrama de este AFD. Y en este punto vamos a pasar a cómo fue implementado en el lenguaje de programación Java. Eh, Como les comenté desde un inicio, utilicé el IDE NetBeans. Ahorita lo vamos a ejecutar para que les pueda mostrar cómo lo implementé. Les mostraré el código fuente, está explicado. Abro mi proyecto que es AFD, el código fuente que se encuentra de esta forma, como fue estructurado. Los estados en esta parte fueron declarados del autómata, acá los que les comentaba, en base a nuestro diagrama, según los estados, el inicial, identificadores válidos, números enteros, puntos decimal y también el estado de error para que pueda validar si es válido o no es válido. Eh, los caracteres los coloqué en un ciclo for, que esto recorrerá la cadena completa para poder ir evaluando carácter por carácter, y con esta condición lo va a evaluar, pasándolo de estado en estado para que pueda mostrar el estado actual. Se utilizó el, el ciclo switch para el control de las transiciones y los estados según el carácter y el estado que tendrá actualmente. Em, Definimos según nuestras variables los estados de aceptación. Por ejemplo, aquí son las condiciones, y si son letras es un identificador, si empieza con dígito puede ser un número, y si no cumple con esas condiciones será tomado como un error si no es letra ni número. Por ejemplo, lo que les mencionaba anterior, si empieza con un número, si empieza con un guión bajo o si empieza con algún carácter no vale. Aquí en el Q1 y definimos el identificador de construcción que nos va a permitir letras, números o guión bajo. Aquí es donde se ingresa la condición para que pueda ser evaluada. Y también siempre, si no cumple con esa condición, mostrar que es un estado de error. En el caso de Q2, el número tendría que ser entero y puede seguir con más dígitos para evaluar si es un decimal, y si aparece ese punto que lo va a convertir en decimal, pueda pasar al siguiente estado, ¿verdad? Igualmente verifica que cumplas con las condiciones para que evalúe si es una cadena válida o es inválida. También en el caso de Q3, que si hay un punto, espera que al menos haya un dígito seguidamente del punto. Entonces también lo evalúa para poderlo pasar al siguiente estado, que sería Q4. Y por último, el Q4, que sería un número decimal en construcción, para que pueda ser evaluado, y cualquier este, condición o carácter que no sea válido lo va a mostrar como un error. Y aquí en esta parte es donde se colocó si es un error, nos puede mostrar en consola
que la transición es inválida y la cadena fue rechazada, para que igual nos indique, ¿verdad? El código nosotros ingresamos algo que no corresponde, nos valida y nos dicen por qué no es válida. Este es el procedimiento que utilicé para ver si el estado final es uno de aceptación y que pueda desplegarlo en consola o en pantalla para mostrar el estado final y, y devuelve la cadena si fue aceptada o no. Entonces, en este punto voy a ejecutar este código para hacer las pruebas correspondientes de funcionamiento. Voy a ejecutar el programa y ver cómo el AFD procesa cada cadena que ingresemos en consola. Vamos a iniciar con una serie de pruebas para validar los estados, validar las condiciones y determinar si el código es funcional. Vamos a ejecutarlo. En consola nos aparece que ingresemos una cadena. Acá en esta parte nos indica que ingresemos una cadena. Vamos a probar con algo sencillo. Variable 7, por ejemplo. Y nos evalúa carácter por carácter. Como les comentaba, el estado inicial sería Q0, como lo vimos en el diagrama. Empieza con una letra, entonces esa cadena sí es válida, de Q0. Posteriormente siguen letras que seguirían al estado Q1, según el diagrama. El estado inicial sería Q0, les prosigue una letra, sigue a Q1, seguidamente de letras, seguiría estando en estado actual Q1 y seguidamente de un carácter, un dígito. Y el estado final nos indica de esta cadena ingresada que se quedaría en Q1. En este caso sería una cadena válida. Vamos a hacer otro ejemplo con números. Por ejemplo, que ingresemos la cadena 1, 2, 5, 3. Empezamos y nos evalúa el autómata. Ingresamos la cadena 1, 2, 5, 3. Carácter van siendo evaluados uno por uno. Si dan cuenta, en el carácter 1 el estado actual es 0, como es en el diagrama. Estado inicial es 0. Posteriormente es un dígito, pasa a Q2. Aquí se cumple la condición, pasa a Q2. Y como ya nos le sigue eh, otros caracteres, el estado final sería Q2. La cadena también es válida. Esto con el tema de dígitos. Vamos a ejecutar otra cadena que tendría que ser válida, 3.14. En este caso, nuestro estado actual inicial sería 0. El punto, que sería 2 en nuestro diagrama, tenemos que ver qué pasaría si le dio un punto decimal y posteriormente sigue un dígito, pasaría al estado Q3 y Q4. El estado final de este autómata sería Q4 y por lo tanto sería una cadena válida. Ahora, por ejemplo, vamos a verificar que si ingresamos una cadena no válida, nos muestra que no es una cadena no válida. Por ejemplo, vamos a iniciarlo con guión bajo, bar, que en este caso
nos tendría que decir que no es una cadena válida. Como podemos observar, si tiene un estado actual, uno inicial que sería Q0, pero al ser evaluado dice que la transición es inválida, que la cadena fue rechazada. Por lo tanto, la cadena no es